Ácidas, ¿qué son? Es cualquier forma de precipitación que contenga altas concentraciones de ácido nítrico y sulfúrico. Sus principales causas son las erupciones volcánicas, la capa vegetal en descomposición y la acción del hombre, como es la quema de combustibles fósiles, las fábricas y los escapes de los automóviles. Los efectos negativos que traen las lluvias ácidas es que incrementa la toxicidad de los ecosistemas acuáticos, contamina las selvas y los bosques, afecta a los animales y reduce la resistencia de los árboles y de las plantas a las bajas temperaturas. Las principales fuentes de emisión de dióxido de carbono y sus efectos negativos al medio ambiente. Existen 4 principales fuentes de emisión: la combustión, o sea, la quema de combustibles, tales como carbón, gas natural o petróleo; el suministro de energía; el uso industrial o doméstico. Se estima que más del 25% de los gases totales se deriva por el suministro de energía. Ejemplos son el agua, aire acondicionado, gas y vapor. Procesos industriales, como el combustible, el uso de la electricidad y el transporte de materia prima. Ejemplos de estos son industria manufacturera, construcción, minería y agricultura. El cuarto es fuentes naturales. La respiración de los seres vivos, que libera dióxido de carbono, y los incendios forestales son los principales causantes de esto. De estos 4 son la lluvia ácida, el cambio climático, efecto invernadero, riesgos de salud, daño al ecosistema y contaminación en ríos y mares, entre otras más. Ahora vamos a hablar de la producción de biogás. Esto es gracias a las bacterias anaeróbicas. Se presenta en 5 fases. La primera es en una fase aeróbica, donde existe el oxígeno. La segunda es cuando se va perdiendo el oxígeno hasta desaparecer. La tercera fase es cuando se empiezan a producir más bacterias para que posteriormente se alimentan de materia orgánica, y después para hacer la digestión anaeróbica y producir dióxido de carbono y metano principalmente, ya que el biogás se compone de otras cosas además de estos 2 componentes. La siguiente fase es donde se empiezan a desarrollar más microorganismos hasta quedar esto, ¿no? Como les comentaba. Y después existe una fase ya activa que puede durar de 10 a 30 años, que es de equilibrio. Bueno, el biogás puede ser utilizado como combustible o como energía. Y bueno, ¿qué es el biogás? ¿Qué es lo más importante? Es una fuente de combustible generada a partir de materia orgánica que reacciona y se degrada en ausencia del aire, por eso es anaeróbico, y forma metano y dióxido de carbono, ¿no? Y otros gases. Ahora veremos lo que es la entalpía. Como su definición lo dice, es la suma de la energía interna de un sistema y la presión del volumen del sistema. Lo podemos resumir en esta fórmula, donde H es la entalpía, la E es la energía interna, y eso le sumas la presión por el volumen. Ahora la entalpía de formación. Es la variación de entalpía que acompaña a la formación de un mol de compuesto a partir de los elementos que la componen a una presión y temperatura determinados. Y la entalpía de reacción es la diferencia entre las entalpías de los productos y las entalpías de los reactivos, como pueden ver en esta fórmula. Ahora les voy a hablar sobre la fórmula química condensada y semidesarrollada. La condensada indica la proporción entre átomos, mientras que la semidesarrollada, la simplificación de la fórmula desarrollada, donde no se representan los enlaces entre el carbono y el hidrógeno. El biogás se compone principalmente de metano, dióxido de carbono, hidrógeno, nitrógeno y ácido sulfídrico. Debido a que a sus compuestos solo se representan de esta forma, tanto la fórmula condensada como la semidesarrollada es la misma. En el gas natural, el metano nuevamente vuelve a ser la misma. El etano, su fórmula condensada es C2H6, mientras la semidesarrollada es C3C3. Dióxido de carbono es igual. Propano es C3, fórmula condensada C3H8, mientras que la semidesarrollada C3CH3, CH2, CH3. Y el nitrógeno, por lo mismo, vuelve a ser exactamente igual. La gasolina, la fórmula condensada es C8H18, mientras que la fórmula semidesarrollada es CH3
CH2 6 veces y CH3. Creo que es el Net Calorific Value. Esto es la cantidad de energía calorífica utilizable liberada cuando un combustible es quemado en condiciones similares a aquellas en las que normalmente es usado. La fórmula es esta, está dado en calorías sobre gramos. Es multiplicar 80.80 por el porcentaje de carbono en el compuesto, más 345 por el porcentaje de hidrógeno, menos el porcentaje de oxígeno sobre 8. A todo esto le sumas 22.4 por el porcentaje de azufre, y a todo esto le vas a restar 48.6 por el porcentaje de hidrógeno. Para el biogás, bueno, el compuesto que tiene el biogás es el metano, con 70% del mismo. El metano está compuesto de 75% de carbono y 25% de hidrógeno. Entonces, ya que hacemos la fórmula, obtenemos un resultado de 13.470 calorías sobre gramo. Esto, si lo convertimos a kilocalorías sobre kilogramo, daría lo mismo, 13.470. Si esto lo multiplicamos por 70%, nos daría un resultado de 9.429. Y si lo queremos el resultado de kilojoules sobre moles, obtenemos 902.34. Si lo multiplicamos por el 70%, obtenemos 631.24. Después tenemos el gas natural. Para el gas natural, el compuesto que más tiene es el metano, al igual que el biogás. Está compuesto del 97% del mismo. Como ya mencioné anteriormente, está compuesto del 75% de carbono y 25% de hidrógeno. Hacemos el procedimiento, como lo mencionamos anteriormente, y obtenemos 13.470. Lo multiplicamos por el punto 97 y obtenemos 13.065.9. Y en kilojoules sobre mol obtenemos 875.27. Y para la gasolina, el compuesto que más tiene es el octano, con 90% del mismo. El octano está compuesto de 84.2% de carbono y 15.8% de hidrógeno. Si aplicamos la fórmula, obtenemos un resultado de 11.468.48 calorías sobre gramo. Si lo multiplicamos esto por el 90% que está compuesto, obtenemos un resultado de 10.337.83. Y en kilojoules sobre mol tenemos 5.482.44 y el resultado final sería 4.934. Vamos a hablar sobre las reacciones de combustión de los combustibles. Primero se generan dos ecuaciones, una con el metano y con el oxígeno, y otra con el octano y el oxígeno. Posterior a esto, podemos trabajar con ellas. Para el biogás y el gas natural, debido a que el metano es su mayor concentración, lo vamos a utilizar y será exactamente el mismo. Sabemos que un mol de metano es igual a un mol de dióxido de carbono. Ahora, utilizando conceptos de estequiometría, cambiamos a unidades molares el dióxido de carbono. 1000 gramos de metano entre 16.05 gramos sobre mol, que es su masa molecular, nos da igual a 62.3 moles de dióxido de carbono. Ahora, utilizando la fórmula de masa, multiplicamos por su peso molecular para obtener un total de 2.741.2 gramos. Esto es igual a 2.741 kilogramos de dióxido de carbono. Ahora, sabemos por lo mismo de que 2.741 kilogramos de dióxido de carbono hay por cada kilogramo de metano. El mismo proceso se aplica a la gasolina. Un mol de octano es equivalente a 8 moles de dióxido de carbono. Ahora, 8.7 moles de octano nos da como resultado 70.175 moles de dióxido de carbono. Utilizando la fórmula de masa, con el peso molecular obtenemos 3.087.7 gramos, que es igual a 3.087 kilogramos. Y ahora, utilizando los conceptos que tenemos, por cada 3.087 kilogramos de dióxido de carbono hay en 1 kilogramo de coca. Ahora vamos a hablar sobre los costos en kilogramo de los combustibles de los que hemos hablado. Primero, para la gasolina, se obtuvo un dato de que un litro de esta equivale a 0.77 pesos. Ahora bien, usando la densidad de esta, que es 680 kilogramos sobre metro cúbico, en la fórmula de densidad podemos sustituir el volumen que necesitamos para el kilogramo. Despejando esto, tenemos que el litro sería 1.47 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, lo que sería equivalente a 1 kilogramo. Ahora, multiplicando por 1000 para tener esto en volúmenes, nos da esta cantidad. Un litro es equivalente a 0.77. Simplemente hacemos la sustitución a 1.47 y el costo por kilogramo nos daría de 1 peso con 13 centavos. Para el costo del biogás, se obtuvo que 2.87 libras es equivalente a 1000 metros cúbicos.
Se hizo primero el cambio de libras a pesos mexicanos, lo que nos dio 67.12 pesos. Nuevamente, utilizando la fórmula de densidad, se sustituyó el volumen requerido para 1 kilogramo. Esto fue de 0.83 metros cúbicos. Simplemente haciendo el despeje de que 67 pesos equivale a 1000 metros cúbicos, se hizo la conversión de 0.83. El costo por kilogramo nos dio de 0.05 pesos mexicanos. El costo por kilogramo del gas natural. Se obtuvo el valor de que $0.15 equivalen a 1 kilogramo de este combustible. Simplemente se cambió a pesos mexicanos, lo que nos dio un costo de 2. Bueno, ahora vamos a calcular la entalpía de reacción de cada uno de los combustibles. Primero vamos a empezar por el biogás. Como mencionamos anteriormente, la fórmula para la entalpía de reacción es la sumatoria de los moles por el coeficiente de entalpía de formación de los productos menos la sumatoria de los moles por la entalpía de formación de los reactivos. La ecuación del biogás es esta, la del metano, porque es el componente que mayor tiene porcentaje. Y si ya despejamos los valores con sus respectivos entalpía de formación, obtenemos un resultado de 800.9 kJ en el biogás. Después tenemos en el gas natural, pues bueno, sería la misma fórmula, entonces por lo tanto los valores serían exactamente los mismos. Y para la gasolina, pues utilizaríamos esta fórmula que es la del octano. Sustituimos los valores respectivos de los coeficientes de entalpía de formación y obtenemos un resultado de 10.227.64 kJ. Bueno, como podemos observar, aquí tenemos la tabla comparativa con todos los cálculos obtenidos. Y energéticamente el biogás es el que produce menos. Después tenemos a la gasolina y por último el que produce más es el gas natural. Bueno, en la parte de emisiones de dióxido de carbono, tanto el gas natural como el biogás producen lo mismo y la gasolina produce un poco más. Se sabe que el dióxido de carbono disminuye dependiendo del peso atómico del elemento principal. En este caso sería el metano y ya el octano. A su vez, con estas cifras podemos deducir que reducen las lluvias ácidas, ya que emiten menos CO2 al ambiente. Por lo tanto, las lluvias ácidas, como son producidas por estas, van a reducir. Otro dato importante es el costo por kilogramo, en el que el biogás ocupa la primera posición, ya que es el más barato, seguido de la gasolina y el del gas natural, que es el más caro. Con estos datos podemos finalmente concluir que el biogás es la mejor opción. A pesar de que no dan tanto rendimiento en NSV, es el costo más bajo y produce menos dióxido de carbono. Además de que con desechos orgánicos se puede lograr hacer este tipo de combustible natural. Bueno, por último los invitamos a usar otras alternativas de combustibles y no solo quedarnos con la gasolina y el gas natural, que son los más comunes. También existe el biogás, que por ejemplo es mucho más económico y es más amigable con el medio ambiente. Reduce las lluvias ácidas y esto trae consigo la reducción de la contaminación en los sistemas acuíferos, en las plantas y los árboles y pues en general en el medio ambiente.